Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a continuar hablando de corriente alterna, pero antes quiero mandar un especial saludo a todos aquellos que a través de sus comentarios nos motivan a seguir adelante con esta iniciativa. Muchas gracias a todos, les mando un gran abrazo. Y ahora sí, vamos a continuar con el tema corriente alterna. Recordarán ustedes que en la clase anterior estuvimos viendo cómo se generaba la corriente alterna y llegamos a la conclusión de que era una onda llamada sinusoide, o también llamada onda sinusoidal. Vamos a ver la representación de esa onda y algunos parámetros característicos de ella. Aquí tenemos la onda sinusoidal o sinusoide que, como pueden ver, se repite a lo largo del tiempo. Bien, es algo que se repite en forma cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un ciclo que una vez establecido se continúa repitiendo a lo largo del tiempo. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos 1, 2, 3 ciclos. 3 ciclos de la corriente alterna. Como podemos ver, el ciclo alcanza en determinado momento un valor máximo, que sería el pico o la cresta de la onda. A ese valor máximo se le denomina valor de pico. Como podemos observar, tenemos a lo largo de un ciclo dos valores de pico, uno positivo y otro negativo. ¿Bien? Y el valor comprendido entre el valor de pico positivo y el valor de pico negativo se denomina valor de pico a pico. A su vez, podemos ver que el ciclo tiene un determinado tiempo de duración, al cual nosotros llamamos periodo, y lo representamos con la letra T mayúscula. El periodo es el tiempo de duración de un ciclo, que, dependiendo qué tan breve sea ese tiempo, puede estar expresado en segundos, milisegundos o microsegundos. También podemos ver que en esta figura nosotros representamos 3 ciclos de la corriente alterna, y aquí establecimos que el tiempo que va desde 0 hasta aquí es de 1 segundo, por lo que se estarían produciendo 3 ciclos en 1 segundo. La cantidad de ciclos por segundo es la frecuencia. La frecuencia la vamos a representar con la letra F minúscula y va a ser la inversa del periodo, y a su vez el periodo va a ser el inverso de la frecuencia. Vamos a ver. La frecuencia es la cantidad de ciclos que se producen en 1 segundo. Y la vamos a medir en hertz. Cuando hablamos de ondas de frecuencia muy alta, podemos medir la frecuencia en kilohertz, en megahertz, que son las dos más utilizadas. En kilohertz equivale a 10 a la 3 Hz. Y el megahertz equivale a 10 a la 6 Hz. Es muy común encontrar estas frecuencias en ondas de radio. Por ejemplo, las ondas de AM, la frecuencia se mide en kilohertz, y en las de FM en megahertz. El valor de la frecuencia de la corriente alterna es de 50 o 60 ciclos por segundo según el país. Lo que se maneja en todas partes del mundo es 50 Hz, como aquí en Uruguay, por ejemplo, tenemos 50 Hz, o 60 Hz, como por ejemplo en Brasil, que tienen 60 Hz, y otros países que también la tienen. La frecuencia nunca cambia más allá de 50 o 60. ¿Es 50 o es 60? En lo que concierne a la corriente alterna. El valor que nosotros medimos con los instrumentos, cuando conectamos un multímetro, o un voltímetro, o un amperímetro a la red de la corriente alterna, se llama valor eficaz, o valor medio cuadrático, que se representa como VRMS. Aquí está el valor eficaz. Es muy importante este valor eficaz porque, además de ser el que miden los instrumentos, es el que utilizamos en todos los cálculos que vamos a hacer de corriente alterna. Ese valor eficaz, o valor medio cuadrático, lo encontramos dividiendo el valor de pico
entre raíz cuadrada de 2. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de que la tensión de la corriente alterna es de 230 volts, en realidad en el pico de la onda tenemos mucho más. Lo mismo si decimos 115, en el pico de la onda siempre hay más. Pero el valor útil, digamos el que utilizamos para los cálculos y el que medimos con los instrumentos, es este valor medio cuadrático o valor eficaz. El valor eficaz se puede definir como el valor que debería tener una corriente alterna para producir el mismo efecto térmico que una corriente continua de ese valor. Parece bastante enredada la definición del valor eficaz. Es el valor que debería tener una corriente alterna para provocar el mismo efecto térmico que una corriente continua de ese valor. O sea que cuando nosotros decimos, por ejemplo, la tensión de la corriente alterna es de 230 voltios, significa que esa corriente alterna es capaz de producir el mismo efecto térmico que una continua de 230 voltios. Por ejemplo, si nosotros tenemos una jarra eléctrica en la que tenemos 1 litro de agua, y ese litro de agua demora en hervir, pongamos 2 minutos, estoy tirando un tiempo cualquiera, pongamos 2 minutos, conectada la jarra eléctrica a una corriente alterna de 230 volts eficaces. Si conectáramos la misma jarra eléctrica a una continua de 230 volts, demoraría también 2 minutos en hervir el agua. O sea, efectos térmicos equivalentes. Si conectáramos un soldador para soldar con estaño a una corriente alterna de 230 volts eficaces y dicho soldador demorase 5 minutos en alcanzar la temperatura de fusión del estaño, si conectamos el mismo soldador a una continua de 230 voltios, va a demorar también 5 minutos en alcanzar la temperatura de fusión del estaño. Y si eso es demasiado complicado, podemos salir elegantemente del paso diciendo que el valor eficaz es el que miden los instrumentos. Ante una pregunta de examen donde estamos nerviosos y no se nos ocurre la definición, es el que miden los instrumentos. Por lo menos vamos ganando tiempo. ¿Bien? Existe otro valor de la corriente alterna que es el valor medio. ¿Qué es el valor medio? Es el promedio de los valores que se producen durante medio ciclo. ¿Por qué durante medio ciclo?, preguntarán ustedes. Un ciclo de la corriente alterna tiene la misma cantidad de valores positivos y negativos. Por lo tanto, si hacemos el promedio nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque para hacer el promedio sumamos los valores positivos más todos los valores negativos y lo dividimos entre la cantidad de valores que tomamos. Pero como tomamos igual cantidad de valores positivos y negativos, estos se anulan entre sí y el numerador ya me está dando 0. O sea que 0 dividido por cualquier número va a ser 0. Es decir, el valor medio de una corriente alterna a lo largo de un ciclo va a ser igual a 0. Pero a lo largo de medio ciclo lo podemos calcular mediante una fórmula. El valor medio, es decir, el promedio de los valores durante medio ciclo, es igual a 2 sobre pi por el valor de pico. Este valor no es el que usamos en los cálculos de la corriente alterna, sino que usamos el eficaz. Y ese valor medio también se utiliza mucho en electrónica para los cálculos de los rectificadores. Pero en electrotecnia nos manejamos con el valor eficaz. Bien, nosotros al principio de la clase dijimos que la frecuencia de esta corriente alterna era de 3 Hz o 3 ciclos por segundo, ya que este tiempo es un segundo y aquí durante ese tiempo se producen 3 ciclos. ¿Pero cuánto vale el período? El período es el inverso de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia vale 3 Hz, el período es igual a 1 sobre 3, que es igual a 0,33. 0,33 segundos. Eso es lo que dura un ciclo de la corriente alterna si es que esta tiene una frecuencia de 3 Hz. Por supuesto que esta frecuencia es muy baja y la usamos solamente a título ilustrativo
para no tener que dibujar 50 Hz en el pizarrón, que al final de cuentas no aportaba mucho. Entonces, el período es el inverso de la frecuencia. Y si ustedes quieren saber a partir del período cuánto es la frecuencia, entonces dicen es la inversa del período. O sea que la frecuencia es 1 sobre 0,33 es igual a 3. ¿3 qué? Ciclos por segundo o Hertz. Bien amigos, nosotros dijimos que la curva característica de la corriente alterna se llama sinusoide. Ahora bien, ¿por qué recibe ese nombre? Vamos a verlo. Aquí tenemos un vector giratorio al que de aquí en adelante vamos a denominar fasor. Y lo vamos a definir como un vector que gira en sentido antihorario. Este fasor tiene como módulo el valor de pico de esta onda sinusoidal. Bien, es decir que esta longitud corresponde al valor de pico de la onda sinusoidal. Ese fasor, si nosotros lo hacemos girar hasta completar una vuelta, es decir, hasta completar los 360 grados, va a ir tomando diferentes posiciones en las cuales nosotros vamos a tomar intervalos de 45 grados. O sea, vamos a tomar 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 y aquí cuando vuelve al 0 sería 360. ¿Bien? La proyección de este vector giratorio sobre el eje de ordenadas va a determinar el valor de la tensión en cada instante tomado a periodos de 45 grados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nuestro fasor se encuentra en la posición inicial 0, su proyección sobre el eje de ordenadas es un punto, que es el origen de los dos ejes. Por lo tanto, podemos decir que cuando el vector se encuentra en la posición 0, el valor de la tensión, ya que lo que estamos graficando aquí es la tensión, el valor instantáneo de la tensión es igual a 0. Cuando nuestro fasor llega a los 45 grados, la proyección de dicho fasor sobre el eje de ordenadas será este segmento de aquí, o este otro segmento que hemos marcado aquí en verde. Ahora van a ver para qué lo marcamos. Entonces, el valor instantáneo de la tensión para cuando nuestro fasor recorre 45 grados será este punto de acá. Pero vamos por partes. ¿Cuánto vale la proyección del fasor sobre el eje de ordenadas? Recuerden, el fasor tiene como valor el valor de pico de la onda sinusoidal. Fíjense que aquí, a los 45 grados, se ve que se forma un triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo recto. Este ángulo alfa sabemos que vale 45 grados. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto, que es este segmento, y que corresponde al valor instantáneo de la tensión para ese ángulo. Entonces vamos a ponerle valor instantáneo, V minúscula I, sobre la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo es el valor de pico. Valor de pico. De donde el valor instantáneo será igual al valor de pico por el seno de alfa. Entonces, para estos 45 grados, el valor instantáneo será el valor de pico multiplicado por el seno de 45 grados. Luego, cuando nuestro fasor se encuentra a 90 grados, el valor instantáneo será el valor de pico por seno de 90. Pero seno de 90 es 1. Y 1 es el máximo valor que puede tomar el seno de un ángulo. Por lo tanto, es lógico que para los 90 grados nuestra sinusoide alcance el valor de pico o valor máximo. Ya que en ese caso, el valor instantáneo sería igual a valor de pico por 1.
ya que el seno de 90 vale 1. Entonces esto es valor de pico. A los 90 grados, entonces, el valor instantáneo es el valor de pico. Lo tenemos acá. Luego a los 135 se repite el mismo valor que para 45. A los 180 el ángulo vuelve a ser 0, el seno de 0 es 0, por lo tanto valor de pico por 0 nos va a dar el valor instantáneo 0 a los 180 grados. A los 225 se repite el mismo valor que a los 45 y los 135, pero con signo negativo, lo mismo que a los 315 grados. A los 270 volvemos a tener el valor de pico, pero negativo, porque seno de 270 es igual a menos 1. Y finalmente, completando la vuelta, volvemos a la posición inicial, por lo que la tensión nuevamente vale 0. Pero fíjense una cosa. El valor de la tensión instantánea, en todos los casos, es función del seno del ángulo que forma nuestro fasor con el eje horizontal, con respecto a una posición de inicio que era de 0 grados. Entonces nuestra curva es la función, representa la función del seno de un ángulo. Fíjense, para ángulo 0 el seno vale 0. Para ángulo 90 el seno es máximo. Para ángulo 180 el seno vale 0. Para ángulo 270 el seno es máximo negativo. Y para ángulo 360 es igual que 0, o sea que el seno vale 0. Por lo tanto, esa curva es la representación del seno de un ángulo. Por eso se denomina sinusoide. Ahora bien, nuestro vector giratorio, nuestro fasor, está girando a una determinada velocidad angular, a la que le vamos a llamar omega, y se va a medir en radianes por segundo. Entonces, omega es igual al ángulo que describe nuestro vector giratorio sobre el tiempo que demora en recorrer ese ángulo, o ese arco, si ustedes lo quieren decir así. De acá despejamos que alfa es igual velocidad angular por tiempo. O sea que alfa la podemos expresar como omega t. Por eso ustedes van a encontrar en los libros de texto que les va a decir que el valor instantáneo de una sinusoide es igual al valor de pico o valor máximo por seno de omega t, porque omega t es alfa, es el ángulo. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios numéricos como siempre para clarificar un poquito los conceptos. Primer ejercicio, nos dicen que una onda sinusoidal tiene un valor de pico de 325.27 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Se nos pide calcular el valor eficaz y el periodo. El valor eficaz o valor RMS es el valor de pico sobre raíz de 2. ¿Bien? El valor de pico es, según letra del ejercicio, 325,27 volts sobre raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1,4142. Así que esta cuenta nos va a dar alrededor de 230 voltios. Fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos en la corriente alterna 230 volts eficaces, en el pico de la onda llegamos a tener 325,27 voltios. Y ustedes dirán, pero ¿cómo no se queman los equipos entonces que funcionan a 230? Y no, porque siempre el valor de referencia es el eficaz. Cuando dice que en un equipo determinado, un electrodoméstico, por ejemplo, trabaja a 230 volts, siempre se refiere al valor eficaz. Bien. Si la frecuencia es 50 ciclos, ¿cuánto será el periodo? El periodo es el inverso de la frecuencia. Estamos hablando de 1 sobre 50. Es decir, 0,02 segundos.
que también lo podemos escribir como 20 milésimas de segundo o 20 milisegundos. Entonces queda resuelto el ejercicio. Valor eficaz y periodo. Vamos al ejercicio número 2. Nos dice que una onda sinusoidal tiene un valor eficaz de 115 voltios y un periodo de 0,017 segundos. Bien, nosotros teníamos una fórmula donde nos decía que el valor eficaz era igual al valor de pico sobre raíz de 2. De donde nosotros podemos despejar que el valor de pico es el valor eficaz por raíz cuadrada de 2. Entonces acá estamos hablando de que el valor de pico es 115 por raíz de 2. Esto nos da 162,63 voltios. O sea que cuando ustedes tienen una tensión eficaz de 115 voltios, en el pico de la onda tienen 62,63 voltios. ¿Y cuánto será la frecuencia? Bueno, la frecuencia es la inversa del período, o sea que es 1 sobre 0,017, y esto no es otra cosa que 60 Hz, o 60 ciclos por segundo. Y bien, queridos amigos, esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo y de mi parte les digo hasta la próxima clase.